Buenos días nuevamente, saludando a todas las personas que nos sintonizan a través del canal El Remanente 77, a las iglesias en Ecatepec, Tehuacán, Monterrey, a los hermanos que se encuentran en diferentes partes de la República, en Estados Unidos, y a todas las personas que sintonizan hoy este canal. Les damos la bienvenida, les damos nuevamente, les abrimos la puerta para que pues hoy estudiemos un poquito de la palabra, un poquito de lo que Dios quiere y nos pide que vayamos haciendo. Hace un ratito el hermano tocaba un texto en el que pues de alguna manera en todas las religiones, en casi todas las congregaciones, se predica, pero pareciera como que se hiciera de una manera muy mecánica, puesto que pues no se pone en práctica, no se pone por obra, y es como, pareciera como un eslogan nada más, en lugar de llevarlo a la práctica. La Escritura dice que debemos de ser hacedores, no solamente oidores. Y es verdad, muchas veces llegamos a una congregación en donde lo hacemos ya de una manera muy mecánica. Llegamos, saludamos, nos sentamos, escuchamos, o más bien no escuchamos, oímos, porque hay una diferencia entre el oír y el escuchar. Oímos, nuestra mente está en otra parte, y obviamente que el resultado va a ser nulo, porque si no escuchamos y solamente oímos, pues no nos vamos a llevar nada en nuestro corazón. Y religiosamente estamos cumpliendo a un mandamiento, estamos cumpliendo un deber, pero no estamos haciéndolo con un interés santo. Hace 8 días tocábamos un tema que la verdad lo único que se pretende es que se exalte a la persona de Jesucristo, porque hemos visto cómo en muchas partes, en muchos lugares, la gente, pues en su ignorancia, son presas de doctrinas de hombres y se olvidan de el sacrificio que vino a hacer Cristo por nosotros. Vamos a pedirle a Dios que Él esté hoy con nosotros, que Él respalde esta enseñanza. Cerramos un momento nuestros ojos. Padre, nuevamente te damos gracias porque ha pasado una semana, Señor, y tú has guardado nuestras vidas. Nos has ayudado en todos los sentidos, Padre, aunque pareciera por momentos que no lo es. Es tu voluntad, Señor, y después veremos los frutos y sabremos por qué las cosas fueron de diferente manera y no como a veces nosotros lo queremos, Señor. La Biblia dice que al que te ama, todas las cosas le son para bien, Señor, y nosotros estamos seguros de ello. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que tú respaldes esta enseñanza, Señor, que edifiques el corazón de las personas que están ahí atrás de un monitor, Señor, sedientos de tu palabra, que edifiques a los hermanos, Señor, que ratifiques, Señor, que si te siguen es porque te aman, Señor, y no por un temor de que cuando mueran puedan ir al infierno, Señor. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Cristo que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean para edificar y para bendecir.
en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Pues sí, hace 8 días tocábamos ese punto de cómo el hombre a través de los tiempos ha contaminado con sus doctrinas y con sus costumbres, con sus con sus tradiciones, ha manchado lo que dice la palabra. Desde que estaba Cristo fue como un batallar de Él, enseñándonos que no tendríamos que buscar al hombre sino a Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios nos dice por medio de las Escrituras. Comentábamos que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Y también comentábamos que la gente siempre se ha preocupado por las cuestiones, el mejoramiento de un mundo material, un mundo mejor para sus hijos, dejando de lado que lo mejor es buscar a Dios, y una vez que busques y encuentres a Dios, Él te va a dar las soluciones a tu vida. No podemos hablar de ser buenos padres si no conocemos a Dios. No podremos hablar de ser buenos hijos, de ser buenos hermanos. Ni siquiera podemos hablar de un cristianismo puro, porque si no conocemos a Dios, al Dios de los cielos, al Dios que sacrificó a su Hijo, creando un plan de salvación para nosotros, es como si habláramos al aire. Nuestras palabras no tienen sentido y jamás vamos a dar un testimonio de un cristiano verdadero. Siempre vamos a estar confundidos, siempre vamos a estar educando a nuestros hijos, comportándonos en la sociedad de una manera equivocada. Nos vamos a estar condenando por todo y por nada, por cuestiones de doctrinas que quizás un hombre u hombres nos imponen y nos confunden, y entonces eso nos prohíbe hacer muchas cosas. Acuérdense que Cristo nos habló y nos llamó a la libertad. Cristo rompió todas las cadenas. Claro, cuando nos arrepentimos y cuando caímos de rodillas ante Él para pedirle un perdón. Cuando tú conoces a Dios, trates de dar un testimonio de un verdadero cristiano. Vamos a abrir la escritura en Mateo, en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 16, versículo 5. Vamos a leer un poquito esos textos que están aquí en la escritura. Mateo 16, a partir del verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. De los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendisteis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Hace 8 días nosotros buscábamos algunos textos que nos hablaban sobre el agradar a Dios y encontrábamos un texto que decía que sin fe no puedes agradar a Dios. Cristo aquí les estaba reprendiendo y yo no creo que Cristo estuviera o no estuviera molesto, disgustado con sus discípulos porque les llamó hombres de poca fe. Y hace 8 días leíamos y veíamos que para agradar a Dios debemos de tener fe, entre otros versículos que checamos. Entonces, fíjense cómo Cristo, a través de su caminar, y si leemos todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo Cristo hacía cosas para que lo siguieran a Él, para que la gente no se confundiera. Y aún en aquellos tiempos, los que conocían la ley, los que eran maestros de la ley, no lo veían a Él como el Hijo de Dios. Y entonces ellos, cuando iban a escuchar las enseñanzas de Cristo, sus intenciones eran pues de encontrar un error para terminar con ese movimiento, vamos a decir, con el caminar de Cristo. Desde entonces, siempre Cristo batallando ahí ahora podemos ver, con la religión, con los conceptos del hombre. Vamos a leer nuevamente estos textos para luego explicarte un poquito de el contexto de quién era un saduceo y quién era un fariseo. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura. En otra parte de la Escritura dice que poca levadura leuda toda la masa. Y Cristo les estaba diciendo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Todo lo que habían visto los discípulos de Cristo, todo lo que habían visto y lo que habían ya vivido con Cristo, y todavía en el corazón de ellos había como una preocupación del pan, ¿no? O sea, si Cristo les había enseñado que aún no habiendo pan para tanta gente, Él multiplicó peces y panes en el desierto, y la preocupación en ese momento de los discípulos era que Cristo se refería al pan que no habían llevado. Y Cristo les remarca ahí, les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si estabas con Cristo, tenías todo, ¿sí? O sea, aunque no hubieras llevado pan, Cristo no los iba a dejar sin comer. No entendéis aún, verso 9, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron, ¿quién? Los discípulos, que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Dice doctrina. La Escritura ya está hablando ahí de una doctrina. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran? En una definición simple, ahí en un diccionario dice que los saduceos eran personas que pertenecían a un grupo religioso judío de la época de Jesús, opuestos a los fariseos.
Fíjense, eran opuestos, pero con tal de derribar a Cristo se juntaban, ¿no? Dice que eran opuestos porque sus doctrinas de uno y de otro eran diferentes. Dice, se caracterizaban por negar la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles. Ese es un saduceo. Ahora mira lo que es un fariseo. Persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Algunas características de los fariseos es que dicen, pues ellos seguían la ley judía, se preocupaban de lo que el pueblo decía de ellos, eran murmuradores e hipócritas, eran personas con educación, con conocimiento de la ley y de los profetas. Fíjense, conocían la ley y eran murmuradores. Y se preocupaban de lo que dijeran de ellos. En su mayoría eran comerciantes y les gustaba el dinero. No creían en los hombres de Dios. Los saduceos eran miembros del Sanedrín, los fariseos eran rabinos. Ahí Cristo nos estaba apartando ya de esas doctrinas. Hace 8 días tocábamos estos puntos. ¿Y por qué los volvemos a tocar? Porque la verdad es de que aquí no se trata de exhibir a nadie, de señalar religiones, de señalar sectas que promueven cosas de hombre. Aquí se trata de exaltar a Dios, a Cristo, a su Espíritu Santo. Aquí se trata de que tú te des cuenta a quién quieres seguir, a quién vas a seguir. Hace 8 días terminábamos con un texto que decía, ¿a quién le vas a servir? ¿A Dios o al hombre? Y nosotros, los que buscamos, los que seguimos a Cristo, debemos de saber que formamos parte de un cuerpo y que ese cuerpo de Cristo no se puede dividir. Que ese cuerpo de Cristo camina conforme a lo que dicen las Escrituras. Por eso hay una hermandad, porque hay una comunión. Si nosotros nos ponemos a ver detenidamente, que sería la verdad una pérdida de tiempo, lo que se predica en un lugar y en otro, tristemente nos daríamos cuenta de que no es nada más el pecado lo que está separando al hombre. Ahora, lo que pone en riesgo una relación entre Dios y tú son las doctrinas del hombre. Tantas doctrinas y tanta palabrería que la verdad no te llevan a Dios, pero nosotros a veces tenemos la culpa, porque en lugar de ir a las Escrituras nos queremos cobijar, nos queremos arropar con lo que un predicador nos dice. En lugar de abrir la Escritura, en donde vamos a encontrar todo, porque la Escritura está llena de sabiduría. Porque cuando tú estás con Dios y tienes alguna aflicción, alguna preocupación, lo primero que haces es pedirle a Dios que te ayude. Porque cuando estás en medio de una enfermedad, aún en una enfermedad terminal, tú ya no te preocupas por tu salud, sino por tu salvación. Mucha gente va a Cristo por un interés. Y en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta que por la enfermedad, por la pandemia que estamos viviendo, la gente habla de Dios, pero no conocen a Dios. Conocen al hombre que les habla de Dios, pero no conocen la Escritura. Si tú vas a pedir una consejería, te la dan.
Y bueno, no vamos a tocar el punto en donde quizás hasta te cobre, pero sí vamos a tocar el punto en donde a veces ellos te dan consejos de ellos mismos, no de la Escritura. Cuando el cristiano tiene alguna aflicción, sabe a dónde ir. Va con Cristo. Cuando el cristiano tiene alguna alegría, cuando está lleno de gozo, también va con Cristo. No nada más en las malas, también en las buenas. Ahí es en donde nosotros, cuando vemos las congregaciones llenas, nos preguntamos, ¿qué les predicarán? Porque la gente quiere escuchar cosas bonitas, cosas que le agraden, que les apapachen. La gente no quiere escuchar que tú debes de vivir en una santidad, pero en una santidad como lo marca la Escritura, no en una santidad religiosa, en una santidad religiosa donde todo te prohíben. Y cuando tú vas a la Escritura te das cuenta que lo que el hombre te prohíbe no es cierto. Entonces tú estás ya atado. Cuando tú veniste a buscar a Dios, tú venías a buscar a Dios por ser libre. Y cuando te das cuenta, entonces tú ya estás enredado en ese tipo de doctrinas del hombre. Y mira cómo Cristo le decía a sus discípulos, y tú no te pongas triste porque en algún momento puedas estar confundido, porque aún los discípulos de Cristo estuvieron confundidos. Pero ahí en ese momento ellos no perdieron de vista a Cristo. Ellos le preguntaron y Cristo les dijo, hombres de poca fe. Y les recordó cuántas cosas él había hecho referente a unos panes y a unos peces. Y entonces los discípulos entendieron que Dios, que Cristo, lo que quería era que no se fueran a contaminar de lo que los fariseos y los saduceos pretendían hacer. En ocasiones podemos estar escuchando, podemos ser congregantes, estar en un lugar, escuchar la voz de Dios y nos sentimos conformes porque lo que se nos habla, lo que se nos dice, nos edifica, nos bendice, nos ayuda. Porque nosotros tenemos esa rutina santa de ir a la Escritura, de leer un poco todos los días, y entonces nos damos cuenta que aun cuando ya pasaron 2 o 3 domingos y escuchamos una prédica y luego nos encontramos textos y como que los ligamos a la prédica o a lo que nos quedó de esa prédica de semanas pasadas, Dios nos da más entendimiento. No debemos de ser oidores nada más, porque si somos oidores, lo que Dios nos hable hoy y tú no lo pones en práctica, entonces imagínate, hoy Dios te habla de la familia, mañana te habla de las bendiciones, mañana pasado te habla de las maldiciones y después te habla de la oración, pero tú ya te olvidaste de la primera enseñanza. Entonces tú nada más vas actualizando. Y todo lo que Dios te ha hablado a través de los tiempos, de cuando tú empezaste a buscar a Dios, de cuando tú empezaste a escuchar la voz de Dios, ya lo dejaste atrás. Entonces, ¿qué frutos vas a dar?
¿Cuál va a ser tu testimonio de domingo a lunes? Porque el martes ya se te está olvidando lo que escuchaste. Pero cuando tú tienes bien firme y estás escuchando y estás viendo que efectivamente lo que te están hablando es sacado de la Escritura, yo te recomiendo que no te muevas, que sigas escuchando y que sigas buscando en ese lugar, porque te puedes confundir. Haz de cuenta que un domingo vas con los fariseos, otro domingo vas con los saduceos, otro domingo vas con Cristo y luego otro domingo vas con los testigos de Jehová y después vas con los católicos y después vas con los mormones. Entonces, eso lo único que va a hacer es que tú te confundas. Hace 8 días tocábamos un versículo donde Cristo nos decía y nos dice y nos recuerda que nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. Entonces, a donde yo te quiero llevar es a que tú te des cuenta de que Cristo es el único que te va a salvar. Ninguna religión te va a salvar. Que Cristo es el único que te va a limpiar, a liberar de todas las religiones que hay en el mundo. Estudiando un poquito, yo veía ahí a una persona de una religión católica que decía que los cristianos estamos engañados, que porque cuando a nosotros se nos pregunta cuál es nuestra religión, nosotros decimos, yo no tengo religión. Entonces él daba una definición ahí, decía, ellos están mal, ellos se ciegan y se engañan a sí mismos porque desde el primer momento que estamos hablando de cuestiones espirituales, eso ya se llama religión. Tiene razón de cierta manera. ¿Por qué? Porque eso dice la definición de religión. Pero no tiene razón porque el cristiano verdadero sigue doctrinas bíblicas, no doctrinas del hombre. Y toda doctrina o todo movimiento espiritual en donde el hombre pone su mano, en donde el hombre modifica los versos, en donde el hombre modifica o digiere de alguna manera, de diferente manera lo que Dios nos quiere decir en la Escritura, eso se llama religión. Entonces es correcto el que tú como cristiano, cuando a ti te digan, ¿tienes alguna religión? No, yo sigo a Cristo. ¿Y cómo se les llamaba a los seguidores de Cristo? Cristianos. Ahí lo dice en el libro de los Hechos. ¿Cuándo fue que se llamaron a los por primera vez cristianos? Y luego, los discípulos de Cristo. ¿A quién seguían? A Cristo, a su maestro. Ahora mira, te voy a enseñar una definición de lo que es discípulo. Una definición sencilla. Dice, un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ese es un discípulo. Y eso hacían los discípulos de Cristo. Quizá en algún momento Cristo por eso los reprendía. Nosotros vemos ahora a los maestros del mundo, a los maestros seculares, que en algún momento cuando los chavos no llevan sus tareas, son reprendidos por sus maestros, porque ellos se están esforzando en enseñarles cierta materia y entonces
pues es como injusto que Él se esfuerce por enseñarte algo y tú no cumplas con lo más mínimo que se te esté pidiendo. Entonces Cristo de alguna manera también reprendía a sus discípulos, los sacudía y les decía, ¿por qué te confundes, no? O sea, ¿por qué aún viendo lo que has visto tienes un pensamiento contrario a lo que es? Era una manera, o es una manera de enseñar de un maestro. Entonces, fíjate lo que es un discípulo. Dice, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Y este concepto de discípulo lo maneja la Escritura, lo maneja la Biblia. Y así se les llamó a las personas que Cristo llamó para que lo ayudaran. Cristo podía haber hecho las cosas solo, no necesitaba a nadie. Así como el día de hoy Dios puede hacer todas las cosas solo, no necesita de nosotros. Si nosotros no predicamos, Dios va a buscar la manera de hacer llegar su palabra a la gente y hacerla llegar con verdad. Mas, sin embargo, Cristo quiso apoyarse de personas de este mundo y los llamó discípulos. Ahora, ¿tú eres un discípulo de Cristo o eres un discípulo de los fariseos, de los saduceos, de las religiones, un sinnúmero de religiones? ¿Tú de quién quieres ser discípulo? Porque si tú dices de Cristo, entonces al que tienes que seguir es a Cristo. Y te tienes que dejar de todas esas falsas doctrinas. Y es que es válido que cuando alguien te diga que estás mal en algo o que tienes que dejar de hacer esto o esto otro, tú le puedas preguntar, ¿en dónde dice en la Escritura eso? Porque yo la he leído y ahorita no me acuerdo, ¿verdad? Pero si tú me ayudas a recordar y te vas a dar cuenta ahí quién te está hablando, ¿verdad? Y quién te está queriendo interponer doctrinas del hombre. Porque cada religión tiene sus doctrinas. Podemos ver ahí a unos cristianos bautistas que el requisito para que tú formes parte de su congregación es que tú te bautices. Y ese no es un requisito. Nosotros sabemos que el bautizo no te salva. Bueno, esa es su doctrina. Ellos dicen que sí, pero cuando tú los llevas a la Escritura, no te dejan claras las cosas. Y así como ellos, podemos entrar y ver en muchas religiones. Por eso les decía, ir y checar en las congregaciones si se predica o no se predica la verdad, eso sería como perder el tiempo. Tú apégate a lo que dice la Escritura, apégate a lo que tú estás viendo, a lo que escuchas, no solamente a lo que oyes. Mira lo que dice Lucas 15. Lucas 15, versículo 1 y 2. Y ahí mismo Lucas 18, versículos 11 y 12. Lucas 15, versículo 1 y 2 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Murmurar es correcto? ¿No es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? No es correcto. Murmurar es un pecado. Mira cómo ellos caían en el pecado, queriendo hacer ver mal a Cristo. Esa era la intención.
Y dice, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y lo demás ya lo conocemos un poquito. Yo quiero resaltar esto. Otra vez ahí se ven los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo, murmurando de Cristo, ¿sí? De lo que hacía Cristo. Y Cristo dijo que los sanos no necesitan médico y que Cristo había venido por los pecadores. Entonces, ¿cómo los iba a salvar si no convivía con ellos? ¿Cómo los iba a rescatar? 18, Lucas 18, versos 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dos versículos vemos. ¿Qué eran los fariseos? Que se sentían mejor que nadie. Eran superiores ellos, muy superiores. Y hacían un comparativo, ¿no? Decían, mira, yo no soy como él, y hasta ayuno. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en la actualidad? ¿Cuántas veces hemos visto que por el simple hecho de ser un predicador o un pastor, te sientes más o se sienten más que cualquiera de los discípulos o congregantes que lo estén escuchando? ¿No será tener un espíritu fariseico? ¿No será que están llenos ya de ego? Vanidosos, sabios en su propia inteligencia, prudencia, ellos solos. ¿No será que ya desde hace un rato perdieron de vista que el que tienen que predicar es a Cristo? Ya se olvidaron. Ahora ya sienten que sus doctrinas van a dejar más bendición que lo que dice la Escritura. Y la gente, en su ignorancia, por no estudiar, por no abrir una Biblia, a veces les cree. En la mayoría de veces les cree. Hace como un año más o menos, un poquito antes de la pandemia, nosotros estábamos promoviendo y había una campaña que decía, como dice la Escritura. Y en cada enseñanza, antes de la enseñanza, se mostraba un libro de la Escritura. La intención de nosotros siempre ha sido llevarte a la Escritura. Que tú veas y que tú vivas lo que dice la Biblia. Que no te conformes con lo que el hombre te pueda decir. Es mejor, mira, que tú agarres una escritura y a veces con el pretexto de que es que yo no sé leer la Biblia, no la agarramos, no la hacemos. Pero es mejor que tú agarres una Biblia y que veas cómo lo que el hombre te enseña es muy contrario a lo que Dios nos pide. A veces, llenos de conceptos religiosos, hasta tratamos de buscar una única versión de una Biblia. Cuando yo me convertí con una Biblia católica. Y lo que más me brillaba a mí era los versículos que hablaban sobre la idolatría. En una Biblia católica. Pero yo estaba buscando a Dios. Bueno, yo no sabía que había, ni siquiera sabía que había diferentes versiones, traducciones
de la Biblia, yo no conocía nada. Yo no sabía que existía una Biblia, pero ni sabía lo que era. Entonces Dios me habló por medio de una Biblia católica. Y después Dios me puso a unas personas que me ayudaron, que me ministraron y que me llevaron por el camino que ellos ya habían andado. Personas que hasta el día de hoy, y doy gracias a Dios por la vida de ellos, me han dado testimonio de que siguen a Cristo y no a una religión. Esta es la importancia. ¿Sigues a Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿O eres discípulo de una religión? Porque si tú eres discípulo de una religión, entonces vives en la esclavitud. Déjame decirte que estás casi igual que cuando según tú andabas buscando a Dios. O quizás hasta peor. Porque antes ignorabas y ahora conoces un poco, pero conoces doctrinas del hombre. Si tú no eres discípulo de Cristo, entonces vives engañado. Y si tú escuchas de un lugar y de otro lugar, te vas a confundir más. Cuando yo empecé a leer la Escritura, yo no soltaba ciertos conceptos de mi religión. Aun cuando yo lo estaba viendo en la Escritura, a veces me costaba trabajo. Punto muy fuerte para mí era, vuelvo a repetir, la idolatría. Y alguien me dijo, me ayudó, gracias a Dios, me dijo, si tú no sueltas todos tus conceptos religiosos o de tu religión, te vas a confundir. Mejor cierra la Biblia y sigue creyendo lo que te inculcaron, lo que me inculcaron como tradición. Porque yo no recuerdo que en algún momento mi madre o mi padre, y no estoy hablando mal de mis padres ni estoy amargado, pero en ningún momento me llevaran a la Biblia. Porque desgraciadamente ellos tampoco la conocían. La Biblia dice, pues que todo tiene su tiempo y cuando se llegó mi tiempo, ahí Dios trató conmigo de esa manera. Con una Biblia católica, con una sola persona que en ese momento estaba yo confundido y después pude tener acceso a una comunidad de hermanos cristianos y hasta el día de hoy yo me siento libre de la religión. Mira, vamos a ver Juan capítulo 8. ¿Quién sabe por qué? Hasta el capítulo dice que la verdad os hará libres, ¿no? Dice Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está la libertad. Ahí está, conociendo la verdad. La verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En la Biblia. Esta es una promesa. Y es una promesa bonita porque te está diciendo que si has creído, dijo, si habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel
que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Quién te va a libertar? Cristo. Desde aquí nos está diciendo, ¿quién nos va a libertar? La verdad. Entonces, si la gente conociera, si analizara estos versos, se darían cuenta que si van a la Escritura y conocen la verdad, ya no estarán más esclavizados. Entonces ahora sí puedes hablar de una libertad, de una paz, de una tranquilidad, porque has conocido a Cristo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Nuevamente Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otra parte de la Escritura dice, mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. ¿Cuántas veces en la Escritura vamos a encontrar cómo Cristo cuando lo confrontaban, siempre les hablaba de una libertad, siempre les hablaba de que Él era el Hijo de Dios y que había venido para rescatarnos? Y ellos se concretaban o se encerraban con sus doctrinas. Engañados. Lo peor de todo es que se sentían ellos sabían de la ley. Ellos conocían. Y estaban engañados pensando y decían que su padre era Abraham y que su padre era Dios, pero no hacían las obras de Dios. Fíjate cómo cuando los niños están chiquitos, niños y niñas, las niñas se quieren parecer a su mamá, se peinan como la mamá, se quieren vestir como la mamá, caminan como la mamá, a veces hasta se ponen los zapatos de la mamá y ahí andan porque quieren imitar a su mamá. Los niños, al contrario. Hay algunos niños ahí que se han cortado porque se quieren rasurar, porque ven a su papá que se está rasurando, porque quieren imitar lo que hace su padre. Entonces, si nuestro Padre es Dios, el Dios de los cielos, nosotros tenemos que hacer las obras de nuestro Padre, escuchar la voz de nuestro Padre. Yo quiero parecerme a Cristo. En algún momento alguien me dijo, ¿quién te crees tú, el Redentor? ¿Por qué? Porque yo le decía, es que robar está mal. Es que mentir está mal. Y me dijo, entonces tú, ¿quién te crees? ¿Eres el Redentor o quién es? No, dije, pues soy cristiano. Y esa persona me conocía y me recordó una parte de mi vida y me dijo, ¿y todo esto qué? Dije, Dios ya me perdonó. Así de fácil. Pues casi sí, ¿no? O sea, porque no es tan difícil arrepentirte. Cuando Dios te confronta, cuando Dios te lleva y te muestra tus pecados, cuando tú le estás buscando,
O es más, aunque no le estás buscando, cuando Dios te confronta y te enseña tus pecadotes, pues es bien fácil ir y decirle perdóname, siempre y cuando hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, tú ya no quieres hacer más lo malo, sino lo bueno. Entonces, tú vas a saber identificar cuándo es la voz de Dios. Tú vas a escuchar cuando te está hablando el hombre. Doctrinas de hombre, fariseicas o doctrina de Dios. Cuando estás escuchando a Cristo. Como nosotros a veces cuando vamos a la Escritura y leemos estas partes, estos versos, a veces no lo relacionamos porque a lo mejor ya estamos dentro o de una secta o de una religión. Y te conformas porque te vas enfriando. Porque dejas tu comunión, porque dejas tu oración, porque dejas tu lectura. Imagínate que tú dejes de orar. Dios ve todo lo que tú haces, pero entonces ya se pierde esa comunicación. Hace 8 días yo les comentaba y decía, cuando recién nos convertimos, híjole, no se nos caía Cristo de la boca. Y al que nos encontrábamos queríamos predicarle para que se convirtiera, al menos para que buscara a Dios. Pregúntate si al día de hoy tú sigues haciendo lo mismo. Si no te estás entibiando. O si no te estás alejando de Dios. Analízate tú. Ve hacia dónde vas. Hace unos días, platicando con una persona dentro de mi trabajo, me di cuenta que leía la Biblia. Y él sanó de la enfermedad que está de moda. Y estaba en una situación complicada y cuando salió adelante le dije, me he dado cuenta que ustedes leen la Biblia, que conocen un poquito de la Escritura. Le dije, bueno, pues ahora sí ya estuvo la sanación. Ahora vamos a buscar la salvación, ¿no? Y él me dijo, esa ya está. Ah, ¿ya está? Sí, dijo, esa ya tiene rato, yo ya soy salvo. ¿Y por qué es salvo? Porque la Biblia dice que por fe soy salvo. Yo le pregunté si ya se había arrepentido y no me contestó. Le pregunté si ya le había pedido perdón a Dios y no me contestó. Al último, lo último que le dije fue, acuérdese de aquellos 12 leprosos, de aquellos 10 leprosos. 9 se fueron y uno regresó agradecido con Cristo. Ojalá usted no se vaya a ir. Ojalá usted regrese a darle gracias a Cristo. Se ve que tristemente son manipulados por una doctrina, un cristianismo adoctrinado por el hombre, no por Cristo. ¿Quién sabe si se acuerden ustedes sí se acuerdan porque esto es de mucha bendición, es un testimonio que a muchos o a todos nos bendice. Yo me acuerdo que cuando yo estaba leyendo por primera vez la Escritura, yo me sorprendí de lo que ahorita les voy a leer. Yo me sorprendí porque por la forma tan repentina y pues inmediata, ¿no? Pronta para tomar decisiones de esta persona. Fíjate que a veces cuando tú quieres
buscar a Dios te pesa mucho empezar a tomar decisiones y a veces tus pecados te atormentan y te apartan de Cristo y tú sientes que ese es un obstáculo y que tú no eres digno de buscar a Dios, que tú no eres digno de alabar a Dios. Eso es ignorancia. Y mucha gente, desgraciadamente, se queda con esos conceptos y se pierden, porque piensan que son indignos de Dios, porque ellos piensan, y así se los venden, que si ya pecaste, que si ya cometiste tal o cual cosa, pues Dios no te va a perdonar. Nos espantan para cumplir sus planes, algún plan a donde ellos nos quieren llevar. Hay por ahí en la Escritura una enseñanza que habla de aquellos pastores que vinieron a engañar a las ovejas y Dios los reprende severamente, los va a reprender severamente. Yo no quisiera estar en los zapatos de esas personas, porque siempre que engañan a los congregantes, a los discípulos, es como lo hacían los fariseos, amando el dinero. Ahí nos podemos dar cuenta en el internet cuántos que se dicen pastores están millonarios. Y luego es así como un negocio hereditario, porque el hijo también ya tiene que predicar o ya quiere predicar. Y en lugar de prepararse para poderle servir al mundo, mejor van a cursos teológicos para poder conocer la Escritura, manipularla y engañar a la gente. De todo esto nos quiso librar Cristo. ¿Cuántas veces se nos prohíben? Fíjate, no juegues con tu hijo el domingo porque es pecado. No compres el domingo porque es pecado. No convivas con los que no son cristianos porque, como dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Siempre llevándote o manejándote la Escritura de una manera en la cual te infunden temor y terror, alejándote de Dios. No solamente el pecado, dije hace ratito, aleja al hombre de Dios, también las doctrinas del hombre alejan al que busca a Dios y lo pierden en lugar de ayudarlo. Plática con una persona religiosa, testimonio, diciéndole que me enseñara en dónde la Escritura decía que era pecado comprar el día domingo. No me supo decir y le dije, oye, entonces tú cuando vas a tu congregación caminas más de lo que dice la Escritura. Entonces ya estás pecando. Y me contestó, dijo, no, porque me voy en taxi. Ah, ok. ¿Y qué no dice la Escritura? Que no pondrás a trabajar ni a tu esclavo, ni a tu buey, ni a tu asno. O sea, tú vas a escuchar y esa persona, en lugar de que la dejes que vaya a escuchar, la pones a trabajar. Dijo, bueno, mira, la verdad es que a mí no me importa el taxista. A mí me importa estar bien, mi familia y yo. Y el taxista, pues ni modo.
Ya tendrá su momento y su tiempo de buscar a Dios. O sea, como los fariseos. Mira, yo soy mejor que él. Mira, yo ayuno. O sea, ¿qué te hace ser mejor que un taxista? ¿Qué te hace pensar que tu religión te pone por encima de toda la gente y que puedas pisotearlos? Fíjate cómo piensan de una manera egoísta. Eso no es lo que Dios nos enseñó. Entonces ellos no están haciendo las obras que su Padre les enseñó. Ellos hacen las obras de su padre, el diablo, mintiendo, engañando. Ellos no pueden decir que conocen a Dios. Pero sí lo escuché, o sí escuché en algún momento a esa persona que ya se iba a subir a un púlpito. Ya iba a empezar a predicar. Y tristemente tenía seguidores. Y no eran 2 ni 3. Y ahí te sorprendes y dices, ¿cómo puede ser posible que la gente, viendo el testimonio que está dando esta persona, lo siga, en lugar de seguir a Cristo? Pero así es. Pero luego cuando investigas un poquito y te das cuenta quiénes eran los que lo seguían, y no por menospreciar, porque si el adúltero se arrepiente, puede alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Porque si el ladrón se arrepiente, también. Porque si el mentiroso se arrepiente, también. O sea, la Escritura no dice que hay un pecado imperdonable. Bueno, la blasfemia al Espíritu Santo. Pero cuando yo me di cuenta de las personas que lo seguían, por eso lo seguían, porque no les reprendía. Porque lo que él quería, lo que él necesitaba eran discípulos para pagar gastos y formar una congregación. Él estaba engañado, muy engañado. Vivía en la oscuridad o vive, no lo sé. Pero eso es lo que tiene una persona religiosa en su mente, en su corazón. Nunca van a ver por el bien de un alma. Muchos ven en cada persona un signo de pesos. Si no es un signo de pesos, es una estadística. Porque entonces tengo 100 congregantes y dentro de 8 días ya vinieron 5 más y entonces ya no quepo aquí y voy a rentar en otro lugar y ya no van a ser 100, van a ser 200. Son estadísticas y entonces ya son famosos porque tienen lugares llenos. Anteponiéndote sus doctrinas. Hechos 22. Para mí estos versos que vamos a leer ahorita fueron de mucha bendición cuando yo empecé a buscar a Dios y cuando yo me convertí. Para mí en ese momento creció una esperanza de ver que hubiera hecho lo que hubiera hecho. Si yo me arrepentía, entonces Cristo me iba a aceptar. La manera como Dios trató conmigo fue como parecido, ¿no?, a lo que le pasó a Saulo o a Pablo,
que lo tiró de su caballo, pues a mí también me tiró de un caballo y me dio un porrazo bien fuerte y solamente así volteé a ver a Dios. Si no, quién sabe dónde estuviera o si estuviera todavía. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, quién fue Saulo, Pablo, a qué se dedicaba. Si no lo sabes, te invito a que leas la Escritura. Aquí lo puedes encontrar en el libro de los Hechos. Si lo sabes, recuerda en estos momentos quién te rescató de la basura. Recuerda cómo te bajó Dios a lo mejor de tu caballo. Mira, Pablo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, cuando Pablo relató su conversión, dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿No será un seguimiento de las religiones hacia Cristo cuando ellos interponen sus doctrinas y se olvidan de lo que dice la Escritura? ¿No sería bueno así como que les pasara lo mismo que le pasó a Pablo para que se dieran cuenta y les brillara al menos este texto que dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues? Verso 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad, a la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Fíjate, o sea, Pablo, desde que mataron a Esteban, yo creo que ahí ya se andaba tronando Pablo. Por algo lo resalta la Escritura, que cuando estaban matando a Esteban, ahí estaba Pablo, ¿no? Yo creo que desde ahí Pablo ya empezaba a tener su convicción de lo que estaba haciendo y de que y a quién estaba persiguiendo, con quién había entablado una batalla. Porque no era con los que iba a aprender, era por qué los aprendía. Pablo era estudioso de las Escrituras. Pablo era culto, Pablo sabía. Y entonces cuando empezó a escuchar de un tal Cristo, a él no se le hizo correcto y dijo, pues desde mi poder, desde lo que yo puedo hacer, entonces se va a acabar esto. Y empezó a luchar en contra de Cristo. ¿Qué les pasaba a los que creían en Cristo en esos tiempos? Morían apedreados. Y ese testimonio de Esteban, antes de morir, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. No le llegaría a los oídos en ese momento a Pablo, aquel Pablo pecador, aquel Pablo que iba en contra de la ley de Cristo. ¿No le quedaría ahí algo? Yo creo ahí podríamos aplicar que dice la Escritura que la palabra no regresa vacía. ¿Y la forma como murió Esteban? Pues tranquilo, dice que durmió. Quizá Pablo esperaba que Esteban pidiera misericordia y que lo perdonaran y que le dieran una oportunidad. Y en aquellos tiempos se acostumbraba a que pues niega tu fe y te salvas. Y Esteban no lo negó, jamás, porque nunca perdió de vista a Cristo. Porque para él lo más importante era Cristo. Todo lo que quizás sufrió Esteban en su muerte no se compara con el gozo de haber llegado
con Cristo. Él sabía a dónde iba y estaba tranquilo por eso. Y entonces, ahí estaba ya Pablo. Pero no se dio, siguió, hasta que pues Dios tomó el control de las cosas así como Él lo sabe hacer. Así como cuando te dice y te habla y tú no entiendes, entonces pues Dios te lleva al límite, ahí al borde del precipicio, y así como que te dice, pues yo no te voy a empujar, ¿verdad? Pero tú decides si te avientas o te agarras de mí. Así como lo hace Dios, y así lo hizo, y no fue la excepción Pablo. Y él relató su conversión, ¿sí? Dice, verso 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Mira, persiguiendo a Cristo, y cuando Cristo le habla y le dice qué es lo que tienes que hacer, inmediatamente obedece. Inmediatamente dice, ¿qué hago? O sea, se pone bajo las órdenes de Cristo. O sea, ya se le olvidó esa rebeldía, se le olvidó que él tenía poder y dejó todo por seguir a Cristo. Y después de que él seguía a Cristo, ahora fue perseguido. Él estaba en los zapatos de los que perseguían. Verso 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, ¿cómo? Hermano Saulo. Hermano Saulo. Ya le llamaron hermano. Tenía miedo porque sabían lo que hacía Pablo con los cristianos. Los perseguía y los encarcelaba. Pero él también escuchó la voz de Dios. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que han visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí está Pablo, Saulo, que por mucho tiempo estuvo escuchando quién sabe qué cosas menos a Dios. Pero que cuando se le apareció Dios, cuando escuchó la voz de Dios, cuando Cristo le dijo, soy yo el que persigues. O sea, lo tiró, no lo mató, lo pudo haber matado, pero no lo mató. En la misericordia de Dios no lo mató, porque Pablo iba a ser el que nos iba a dejar muchas enseñanzas. Dios ya se había fijado en él. Y a lo mejor hubiera podido escoger a otra persona. Pero todo esto, todo este testimonio viene a fortalecer a los que busquen a Cristo. Viene a fortalecer a aquellas personas que están pasando quizás por alguna aflicción. Muchas veces dicen, cuando estoy buscando a Dios, cuando empecé a buscar a Dios, me empezó a ir más mal, entonces mejor me fui a donde estaba. Era mejor, porque no me iba tan mal. Ok, pues déjame decirte que aunque te vaya tan mal, o pareciera que te va tan mal, ya no estás solo. Porque ni modo de que Cristo no te va a ayudar en tus necesidades. ¿Qué no dice la Escritura? Yo honraré a los que me honran. Entonces, si Cristo te ve ahí abatido, cansado, afligido,
triste por alguna situación, preocupación económica, de salud, no te va a ayudar Cristo. No seas como los religiosos que te dicen, busca a Cristo y compra boletos de la lotería y te vas a sacar la lotería y va a venir la prosperidad y vas a salir de tus problemas económicos. Eso es buscar al mundo. ¿Y cuántas veces se nos dice en la Escritura que te apartes del mundo? Que no busques las cosas del mundo. Que busques las cosas de Dios, las cosas del cielo. Y lo demás vendrá por añadidura. Siempre que a ti te prohíban cosas o que te manden a hacer cosas, si es que eres un discípulo, un seguidor de Cristo, debes de tener bien claro que lo que tú vas a hacer, lo haces en la libertad. Nadie te puede imponer, porque así es. Este domingo te toca ir al hospital, el otro domingo te toca ir a un asilo, el otro domingo te toca ir a la cárcel a predicar, el otro domingo, ¿y tú qué? Él no, porque es fariseo. O sea, yo soy mejor que tú. Yo ya pasé por esa etapa. Eso no es. La Biblia nos enseña que Cristo vino a servir, no a ser servido. No te olvides de todo lo que Cristo nos vino a enseñar. Yo te invito a que leas todo lo que es el Nuevo Testamento, para que veas la vida de Cristo, lo que vino a hacer, con quién andaba en cierto momento batallando porque lo perseguían, porque lo señalaban. Y acuérdate que cuando Cristo vino estaba así como nosotros, en la carne. Se despojó de ser el Hijo de Dios para venir a ser uno más entre nosotros. Así que cada golpe que le dieron a Cristo le dolió, igual que a ti te duelen las cosas o más, porque con Él se ensañaban. Así que cada murmuración que hacían sobre Cristo les dolía, así como cuando murmuran de ti. Pero a Cristo no le importaba. Porque si le hubiera importado, entonces hubiera caído en el error de los fariseicos, que los fariseos se preocupaban por lo que dijeran de ellos. Por eso es que ellos buscaban los mejores lugares, tenían que estar sentados en los mejores lugares, se exhibían en las plazas, porque solamente ellos podían hacerlo. Pero ¿quién les había dicho? Fíjate cómo Cristo dejaba todo su poder y te hablaba por medio de parábolas muy simples y muy sencillas, para que toda aquella persona que lo buscara tuviera entendimiento. Nunca te habló, nunca nos habló con conceptos muy elevados. Nunca expresó algo que no pudiéramos entender. Tuvo toda la paciencia para con sus discípulos, para la gente que lo seguía. Y tuvo desánimos Cristo, porque sí los tuvo. Cuando iba a ser entregado, fue a orar y lloró. Cuando la gente lo seguía, les decía: ustedes me siguen porque les di de comer y beber. Y esos son sentimientos que nosotros tenemos porque estamos en la carne. Nadie te puede exentar de un sentimiento. Si tú te golpeas, te duele.
Si a ti te lastiman, lloras. Si pasan puras cosas buenas en tu vida, sonríes, estás lleno de gozo. Si alguien lastima a tu familia, te enojas. Todo eso a veces nos lleva a decir estoy cansado. Cristo no se cansó. Y aunque se cansó, siguió hasta llegar a la cruz. Morir en la cruz y vencer a la muerte en la cruz. Todo lo que el hombre te diga, llévalo a la Escritura. La intención es que para que tú puedas ser una buena persona y des testimonio, tienes que conocer a Dios para que hagas las obras de tu Padre. Y entonces vas a ver cómo todo va a cambiar en tu casa. Vas a ser un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen discípulo, un buen cristiano, no un fariseo. A lo que nos llevan, a lo que nos enseñan las doctrinas del hombre, a lo que nos lleva las tradiciones de los hombres, apartarnos de Dios. Siempre, y se escudan, y se esconden, y te disfrazan las cosas de una manera que pareciera cierto lo que te están diciendo. Por eso yo te invito a que tú vayas a la Escritura y a que te quedes con el verso que dice: mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Y tú vas a oír la voz de Dios. Vamos a cerrar los ojos para despedir nuestra transmisión. Padre, te damos gracias hoy porque gracias a ti, Señor, hemos cumplido por amor y con responsabilidad lo que dice la Escritura. Escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que quede ahí en nuestro corazón como una semilla y que tú la hagas germinar. Señor, tus mismos discípulos dijeron: ¿a quién iremos? Cuando tú desechaste a los que no creían en ti, Señor. Hoy también nosotros te decimos que no te vayas de nuestras vidas, Señor. Que te necesitamos por siempre, Señor. Y que no queremos escuchar fábulas, Señor, del hombre. Queremos que tú nos limpies, Señor, de todos los conceptos religiosos que aún tengamos. Que no se nos olvide que tú viniste a llamarnos únicamente a la libertad, Señor, con ese gran sacrificio que hiciste, Señor. Seguramente tenías miedo, Padre, pero aún así ya estaba escrito que era el plan de salvación para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a verlo todos los días, en cada momento. Nosotros, Señor, estamos seguros de que nuestras batallas no las peleamos solo. Tú estás con nosotros. Porque si no, Señor, ¿por qué nos tienes de pie?
Padre, hay mucha maldad hay en el mundo. En donde menos se pueda pensar, hay más. Y es ahí en las religiones, Señor. Apártanos, Padre. Porque también nosotros podemos decir, ¿a quién iremos si tú no estás, Señor? En el nombre de Cristo. Amén, Señor. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Tú eres mi vida, tú eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Así es, Jesús. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Maestro y tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro Pastor, Señor. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado. Tú resucitado, la vida en ti hallé. Jesús, plenamente me siento transformado. Voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir.
Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Y hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Y no importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no puedan caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tu crucificado, cuánto me has amado. Tu resucitado, la vida en ti hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Gracias, Jesús, porque sin ti no seríamos nada, Señor. Porque viniste a liberarnos, Jesús. Porque gracias, Señor, a lo que tú hiciste en la cruz, hoy podemos servirte con libertad, Jesús. Bendice a cada uno, Señor, de los aquí presentes y de los que están escuchando a través de la transmisión, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén.